Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto, ¿cómo están? De veras que es una verdadera alegría estar nuevamente con todos ustedes. Dele compartir, dele like, por favor, a este su espacio con Efraín Acosta. Hoy tenemos un invitado, ya habíamos platicado en una ocasión anterior, pero las circunstancias eran totalmente diferentes a lo que estamos viviendo mundialmente. Y bueno, pues muchas personas me pidieron que lo volviera yo a invitar y de veras que estoy encantado de que esté en este espacio, mi querido Alejandro Cueva, porque, bueno, hay un factor aquí muy importante a nivel económico. La gente está muy preocupada de qué es lo que se avecina económicamente en el país, qué se vislumbra, cuáles son las perspectivas. Y bueno, pues para platicar de esto, por supuesto, le quiero dar la bienvenida a mi gran amigo Alejandro. Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Efraín. Qué gusto nuevamente estar contigo. Es un gustazo que estés aquí en este espacio. Y bueno, pues mira, creo que muchas de las cosas que tú predijiste o que tenías en mente en tus cursos, por eso es muy importante tomar estos cursos contigo, porque eres un gran asesor económico en materia económica. Y han surgido muchas dudas, me han preguntado, pues, cómo va a estar la cuestión económica, y me gustaría empezar por esa pregunta, mi querido Alejandro. ¿Qué sientes que va a pasar con la economía? Principalmente en México, ¿no? Que eso es lo que nos debería de preocupar, aunque afecta la economía global, pero ¿tú qué perspectiva tienes con la economía mexicana? Efraín, mira, más que nada me gustaría, pues ahora sí irnos al pasado. ¿De qué estábamos preocupados y ahora qué es lo que nos preocupa? Mira, estamos preocupados por la inflación. Hay una inflación mundial muy grande. Las tasas altas, tanto en México como en Estados Unidos y en el mundo. Cuando hay inflación, lo que hay es falta de dinero, entonces las tasas suben porque el dinero se vuelve escaso y caro. Y la deuda de los países, la deuda en México y en Estados Unidos, por ejemplo, son muy grandes porque después de la pandemia, pues había que mandarle un cheque a todas las personas a sus casas, también sucedió en México, para que no se infectaran. Entonces estamos preocupados mucho de eso. Estamos preocupados también en México por la inteligencia artificial, seguimos preocupados. Se requiere mucho dinero para ella, pero además, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Estábamos preocupados de todo esto. Y de repente nos cae una guerra que parece ilógica. Y además las guerras siempre son ilógicas. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando ni cuáles son las intenciones. Aquí creo que Netanyahu pues le cantó el canto de las sirenas a Trump y Trump se lanzó contra Irán. Y esto ha causado problemas enormes, ¿no? Y bueno, pues vemos que lo que ha pasado es que se cierra el estrecho de Hormuz, hay menos petróleo en el mundo, el petróleo se vuelve muy caro y pues para los americanos esto lo que pasa es que su gasolina se vuelve carísima. Y ellos es un poco como pasa en México. Nosotros, si el tipo de cambio está bajo, estamos tranquilos. Y si el tipo de cambio está muy arriba, estamos muy tranquilos. Para ellos es la gasolina. Si la gasolina está barata, todo está bien. Si la gasolina está cara, algo está pasando. Entonces, pues lo que pasó en Estados Unidos es que la gasolina se volvió cara y nosotros pues seguimos con el tipo de cambio muy abajo. Y no quiere decir que el país vaya muy bien, sino más bien son otros factores los que están influyendo en todo esto. Las tasas en México son muy altas porque estamos pagando cerca del 7% en CETES a 28 días, a bonos a 10 años estamos pagando el 9,21. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado, en el mundo, piden en Japón al 0,5%, invierten en México al 7% o hasta el 9%, se invierten a 10 años y pues viene mucho dinero hacia México y eso hace que el tipo de cambio se robuste
se vuelva muy fuerte y que el dólar sea barato. Eso no quiere decir que el país vaya bien. La presidenta está tratando de que haya mucha inversión porque eso es lo que nos va a hacer fuertes y esa es su preocupación y es lógico. En Estados Unidos, pues pasa lo mismo, se cierra el estrecho de Hormuz, el petróleo se vuelve caro, la gasolina se vuelve cara y entonces ahí hay problemas. Oye, Alejandro, le está pegando muy duro a Estados Unidos, ¿no? Esta situación. Le está pegando durísimo y sobre todo le está pegando a Trump mucho en su imagen. Nunca pensó que no fuera a tener este tipo de apoyo. Los ciudadanos están muy enojados. Yo he visto gente en las gasolineras mentándole la madre al presidente, ¿eh? En serio. Es que es como te digo, es el equivalente al tipo de cambio, ¿no? No quiere decir ni que sea bueno ni malo, pero para él pues es como lo califica, ¿no? Ajá. Entonces, pues tenemos que ver todo esto. También nosotros estábamos muy preocupados en el mundo financiero, porque las bolsas estaban muy, muy altas. O sea, había tenido un crecimiento enorme la bolsa. Entonces, antes de la guerra estábamos muy preocupados. ¿Por qué? Había habido otras burbujas. Esta no es una burbuja, porque las otras eran burbujas, porque habíamos inflado en el pasado empresas que no tenían ingresos. Ahora se inflaron empresas como Nvidia, que sí tiene ingresos muy grandes. La inteligencia artificial, mucho se hace a través de Nvidia y lo que ella hace. Todas las bases de datos de la inteligencia artificial están en Oracle, que es la nube donde se guarda toda la información y lo que hace es procesar toda esa información. Entonces, estas empresas se habían puesto muy caras, en realidad no están caras, están a buen precio, pero estamos muy preocupados por esas cosas. Y de repente viene este ataque de Israel a Irán. ¿Qué es lo que está atrás de todo ello? Israel está muy preocupado por Irán y convence a Estados Unidos de atacarlo, pero Estados Unidos ataca sin un plan. Estados Unidos siempre ataca, a veces, más bien siempre lo hace, sin un plan definido. Atacó a Afganistán y no supo qué hacer con Afganistán. Recientemente atacó Venezuela y no sabe qué hacer con Venezuela. La vicepresidenta se queda de presidente. Sí, y dices, bueno, ¿y ahora? Bueno, pero ¿y qué va a pasar? No está un petróleo que no pueden sacar, porque es muy pesado el petróleo de allá. Y creo que la idea era sacar el petróleo de Irán para mezclarlo con el de Venezuela y poder aligerarlo y poderlo mover, pero le salió la gata retobona, ¿eh? No, ha sido yo creo que un mal movimiento. Sonaba muy bien. Quitas el petróleo de Venezuela que va hacia China. Quitas el de Hormuz. Bueno, toda esta zona que pasa por Hormuz no viene ni a Occidente, ni a Europa, ni a América. Más bien se va hacia Asia. ¿Qué es lo que trataron de hacer? Cortarle el suministro de petróleo a China. En realidad, China es el objetivo. Entonces, le quitas lo de Venezuela, le quitas lo de Hormuz a China, que es el mayor importador de petróleo. Entonces, pues, pero China no ha reclamado porque China antes de la guerra supo que por ahí podía venir la guerra y se armó con unas reservas impresionantes de petróleo. Entonces no le ha pegado. Es más, si te fijas, China no ha hablado sobre esta guerra. Porque mientras Estados Unidos está muy preocupado, ellos pueden atacar Taiwán y quedarse con Taiwán. Estados Unidos está tan preocupado en Arabia y toda esta zona de Irán, Israel, que no va a hacer nada por Taiwán. No creo que vaya a atacar China en este momento, pero lo puede hacer. Y realmente lo que están haciendo son movimientos estratégicos. Y bueno, ¿qué pasa en el mundo financiero? Esta parte es muy importante. Bueno, el 20% del petróleo pasa por Hormuz. El principal importador está siendo China. China, Japón le está pegando mucho, pero también a India. Es muy diferente a las otras crisis energéticas que ha habido. Por ejemplo, en la de los 70s, que a lo mejor tú y tu auditorio eran muy jóvenes, yo también, yo nada más me acuerdo que por ahí hubo, pero Estados Unidos era importador de petróleo,
no producía petróleo. El día de hoy produce petróleo y produce gas a los niveles más económicos jamás vistos. En ese entonces, pues el petróleo era parte del PIB muy importante de Estados Unidos. El día de hoy, 70% menos del PIB de Estados Unidos depende del petróleo. O sea, depende ya muy poco del petróleo. Ahora son inteligencias, ahora son desarrollos en computadoras, en muchas otras cosas. Entonces, pues también ha cambiado esa parte. El petróleo ha tocado niveles de $120, tampoco han sido los más altos de toda la historia. Sí está complicado, sí está caro el petróleo porque hay 8 millones de barriles menos en el mercado, esto hay que resaltarlo. Entonces, esto es lo que ha encarecido todo esto. El petróleo de Hormuz, de toda esta zona, es muy buen petróleo, como dices, no es un petróleo muy ligero, se puede refinar fácilmente. El petróleo de Estados Unidos es, por ejemplo, el índice que se maneja en Estados Unidos, el West Texas Intermediate, el de allá es el Brent, que es mucho más caro porque es mejor petróleo, y la mezcla mexicana es todavía más, pues mucho más pesada. Que tenemos para consumo, ¿no? A nosotros nos salen $17 producir el barril. Lo estamos vendiendo aproximadamente en 60, $75 en este momento, que es un nivel muy alto. Entonces, pues, tenemos muy buena utilidad. O sea, ¿estamos protegidos en ese sentido? En ese sentido, sí. Nosotros lo que tenemos el problema es el procesar el petróleo. A nosotros nos sale muy caro procesarlo. Por eso fue una gran decisión el hacer esta inversión en Estados Unidos, porque nos sale más barato producirlo fuera del país, producir las gasolinas y todos los derivados del petróleo que producirlo acá. En Deer Park, ¿no? Esa es la que sí, Deer Park es la planta de Pemex fuera de México. Y es más barato que producirlo tanto en Dos Bocas, como en Tula, como en Cadereyta, como en todos los lugares. Porque nuestras plantas ya son obsoletas, la nueva que es Dos Bocas apenas está comenzando y también está comenzando con problemillas, entonces es más fácil procesarlo fuera. Entonces fue muy buena decisión eso de hacerlo fuera, estamos nosotros cubiertos, nosotros sí tenemos petróleo suficiente, no hay problema. Estados Unidos también lo tiene, tampoco tiene problema. Pero de todos modos, ellos se van a mercado, ellos no van a producir, no van a vender abajo de lo que está saliendo el petróleo en el mundo. Porque ya hay países que tienen ya problemas de energía, ya están como en Cuba. Ayer estaba escuchando que, no sé si es Yugoslavia, un país por ahí, no me acuerdo, que ya no tienen luz, la gente ya no tienen combustible, la gente empezó a caminar para ir a sus trabajos y era sorprendente ver a miles de ciudadanos caminando porque no hay transporte y ya van a cortar las líneas aéreas porque no hay combustible. Es que está habiendo un problema, ¿no? Y no solo en transporte, no solo todavía Europa está en clima frío, ahorita todavía está empezando la primavera y todavía es muy fría. Por ejemplo, estaba viendo la temperatura ayer en Berlín, está en -1 grado, o sea, todavía está muy frío, requiere mucho esto. Ellos tienen otra ventaja, que además se mezcla con otra guerra, otra invasión. Ucrania era uno de los principales proveedores de gas. ¿Qué pasa ahí? También es otra de las partes. Uno de los que está saliendo ahorita vencedor de todo esto es Rusia. Rusia está recibiendo $150 millones diarios por el petróleo que produce, más el gas de Ucrania es muy importante para Europa. Pero el gas es algo muy extraño. El gas tú lo mandas o por un tubo o lo licúas, lo enfrías y lo licúas. Pero Europa no tiene mucho para procesar este tipo de cosas. Alemania fue muy listo y a las 48 horas que invadió Rusia a Ucrania, empezó a construir plantas para procesamiento de este gas licuado. Okay. Entonces fue muy bueno porque fue una guerra que ellos también actuaron muy rápido. El día de hoy puede procesar esto. Hay países más pobres, el más rico de Europa es Alemania, entonces que están sufriendo. Y entonces, como dices, están teniendo problemas hasta para transportes. Hay aeropuertos que no están trabajando al 100% porque no hay
suficiente gasolina para aviones que en este momento. Entonces, hay problemas muy grandes en este momento. ¿Qué va a pasar? Ajá. Esta parte es importante. ¿Cuánto puede durar esta guerra? Yo creo que el escenario eran 3 meses. Yo creo que se va a ir más allá de 3 meses. ¿Por qué? Porque pues, no sabemos cuál es lo que va a pasar. Lo que quiere Israel es totalmente neutralizar a Irán. Estados Unidos no le interesa. Israel lo tiene a 1,500 kilómetros. Estados Unidos está a muchos kilómetros. Entonces, para Israel lo que quieren es neutralizarlo. Estados Unidos lo que quiere es, pues quería afectar a China, pero ya está afectando a ellos. No tenían un plan concreto. Yo lo que no creo fueron... es que ya quieren salirse, ¿no? Yo creo que ya quieren salirse y tirar el arpa de esto, ¿no? Pero fíjate que Henry Kissinger nos decía mucho que los países poderosos, si entran en este tipo de guerras, tienen que vencer para realmente salir bien de estas guerras. Entonces, si no vencen, están perdiendo. Y para las guerrillas, que es un poco lo que pasa con Irán, el no perder es ganar. Entonces son dos escenarios muy distintos. El dolor para Estados Unidos es muy grande. Ellos no están acostumbrados al dolor. Los iraníes, al ayatollah que está ahorita en el poder, le mataron al papá, que era el líder, y a la esposa. Ellos están acostumbrados al dolor. Su umbral del dolor es muy alto. Sí, Para los mexicanos les duele que la gasolina esté cara, eso es lo que más les duele. Entonces, pues, como que son distintas formas de ver cómo ganar la guerra. Sí, no están acostumbrados a las guerras los ciudadanos norteamericanos, o sea, yo creo que ellos no saben que le caiga una bomba cerca de la ciudad donde viven. Sí, Ni idea tienen de eso, ¿eh? Y en realidad es la primera guerra que hace Estados Unidos aliado con otro país desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad nunca habían entrado en una guerra con un país al tú por tú, pero los intereses son muy distintos. Sí. Ahora, ¿qué puede pasar? Irán tiene 60 kilogramos, ¿no? 60, no eran 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. El tenerlo al 60% es más complicado, es 10,000 veces más complicado que enriquecerlo del 60 al 90%, que es lo necesario para una bomba. Entonces ya están trabajando en ello. Ahorita es muy probable que esté abajo de todos esos escombros. Pero el problema no son los que no es el gobierno que pueda tener acceso a ellos, sino son estas guerrillas. Y se pueden ir contra Israel, porque Israel está muy cerca. Contra Estados Unidos es muy difícil, está tan lejos que no les van a tirar una bomba. Pero a Israel sí le puede caer una bomba que caiga en manos de estos guerrilleros, de estas guerrillas. Entonces esto va a complicar mucho la situación. Y pues como vemos, no es una guerra en un solo lugar, es una guerra que está en Ucrania, que además ahorita pues le dieron aire puro a Rusia, recibían $150 millones diarios, y además ellos están perdiendo una cantidad de 1,000 personas, 1,000 rusos están perdiendo la vida diario en esta guerra contra Ucrania. Esto equivale a, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, también ahí hace como 50 años, les afectó mucho psicológicamente a Estados Unidos y solo perdieron 70,000 personas en esa guerra. O sea, Rusia está perdiendo en 70 días el equivalente a Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. Le está costando muy caro a Rusia. Oye, Alejandro, y bueno, ahorita viendo tú esta circunstancia que no le ha pegado todavía a México de una manera, digamos, como le está pegando a Estados Unidos, pero hay una preocupación, levantas las orejas y dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿Es conveniente, por ejemplo, tener dinero en efectivo en casa? No, esta es la peor opción. Okay. No nos ha pegado todavía en la parte que vemos así muy leve. Nos va a pegar, por ejemplo, todo el petróleo que pasa, o sea, los precios del petróleo afectan a los fertilizantes, que eso a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Los fertilizantes se hacen a partir del petróleo.
Entonces, lo que va a pasar es que va a haber menos granos, va a subir el precio del maíz, va a subir el precio del trigo, de todas las hortalizas, vamos a tener problemas por ahí de octubre, noviembre, vamos a tener inflación alta y esto nos va a pegar durísimo, nos va a pegar muy, muy duro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Naturalmente, tener dinero invertido y además, yo creo que en el corto plazo, 28, 30 días, ¿por qué? Porque va a seguir subiendo. Entonces, bueno, esa parte ahí, si estás invirtiendo a largo plazo, yo creo que este es un momento sensacional. Las bolsas están abajo, van a seguir bajando, o a lo mejor 1, 2, 3 semanas. Vamos a ver grandes volatilidades, esa era la predicción. En un día vamos a ver que se va de un extremo muy bajo, por ejemplo, el petróleo se va de $85 a 120 en un mismo día. El tipo de cambio, hoy lo vimos, inició arriba, terminó no tan arriba, pero empezó en 17.80, acabó en 18.15, que diga, tocó 18.15 y acabó en 18.11, en un mismo día. Entonces son volatilidades. El dólar contra la moneda sueca pues, tuvo los mismos movimientos. Por ejemplo, hemos tenido Nasdaq. En el último mes ha habido variaciones enormes. Ha perdido el 7% Nasdaq, la bolsa de electrónica de Nueva York. 7% en lo que va del mes. O sea, eso a veces se mueve en un año. Lo hemos tenido en un mes. El año pasado tuvimos rendimientos del 20% hacia arriba. Este año vamos en 7% hacia abajo. Entonces, no es momento de sacar el dinero del banco. No, al contrario, es momento de tenerlo muy, muy bien invertido, que nos esté dando buenas tasas, que nos esté dando buenos rendimientos. En casa no hay que tenerlo. Estoy aquí leyendo las dudas. Si es, hay que tenerlo en buenas inversiones sólidas, o si es en el largo plazo, tenerlo en inversiones buenas. Me preguntan aquí, ¿qué pasa con el dinero invertido en CETES si se requiere disponer de él en una crisis financiera de tal magnitud? Mira, vamos a ver estabilidad, no vamos a ver tampoco ni tasas muy, muy altas ni tasas muy, muy bajas, porque ahí sí los CETES son mucho más tranquilos, ¿no? No se mueven tanto hacia arriba y hacia abajo, porque generalmente las subastas son los martes y los jueves es cuando se empiezas ya a hacer transacciones en CETES. Entonces vamos a ver una pequeña subida, yo creo que sí van a subir los CETES en el plazo de 28 días, están en niveles de 6.80, lo vamos a ver hasta 7.15, tampoco van a ser niveles tan altos, pero vamos a salir muy bien librados contra la inflación, que anda en 4.45, que se nos vaya 5.55, de todos modos tenemos esos 2 puntos que seguimos arriba, ¿no? Entonces, estamos muy bien invirtiendo en CETES, hay otras opciones, por ahí ya platicaremos, si tienen interés también, pues yo en esto me dedico realmente a las inversiones, a asesorar personas y a que inviertan en todo esto. Hay inversiones que van a dar arriba del 8% y además libres de impuestos con ciertas características. Y siempre, como decía Warren Buffett, el gran inversor, hay que ver las inversiones a más de 5 años y además tener diversificación en estas inversiones. ¿Dónde te pueden encontrar, mi querido Alejandro, para quienes quieran una asesoría personalizada y pues mover su dinero? Claro que sí, por ahí tenemos una página que se llama decisionsegura.com, ahí estoy a sus órdenes. También, bueno, te paso la página ahí de Facebook, también estoy en teléfonos y bueno, tengo ahí muy buenas, llevo más de 38 años en esto de las inversiones. Llevamos un buen rato en todo esto, nos ha tocado la crisis desde el 87, 95, 2008, todas las crisis nos han tocado y además pues siempre, pues creo que la mayoría de los clientes, si no es que todos, salieron muy bien librados, ¿no? Me acuerdo también ahí en la crisis del 95 hubo una persona que
digo, todo lo que le recomendé en su momento fue lo mejor y yo creo que era hasta difícil que hubiera algo mejor. Le fue de maravilla y siempre asesorando, sobre todo con esa visión de siempre salir en el largo plazo adelante, ¿no? Y creo que este es un muy buen momento porque están bajando, la empresa esta, por ejemplo, Nvidia es la más grande del mundo, Nvidia ha bajado, por aquí lo tengo, Nvidia ha bajado lo que va del año 3%, cuando el año pasado subió 11%. Y hay una empresa, por ejemplo, Google el año pasado subió 65%. Fue una de las mejores inversiones. Pero también apostarle a una empresa no es lo mejor. También ahí tenemos ciertas estrategias, porque como dije, Warren Buffett lo que recomienda es la diversificación. Diversificarse. En largo plazo, de 5 años en adelante. Warren Buffett decía que si no estás dispuesto a invertir a 10 años, mejor no inviertas. Yo tengo estrategias a 5 años, no son tan buenas como las de Warren Buffett a 10, que también las sigo, pero esta es una muy buena opción para las personas que estén protegidas. Tenemos un tipo de cambio bajo, o sea, el dólar está débil en este momento, tenemos un peso muy fuerte y creo que al fin y al cabo va a haber una devaluación. No por otra cosa más que porque Estados Unidos crece más que México, porque su economía es mucho más grande, está creciendo más que la mexicana y a la larga esto va a hacer que el dólar sea más fuerte que el peso. No es por malos augurios, es porque en este momento el tipo de cambio está así por las tasas tan buenas que estamos ofreciendo a los extranjeros. Oye, mi querido Alejandro, ¿hay riesgo, porque se ha dado ahorita en algunos bancos en el extranjero, que van a retirar su dinero y eso, y no pueden, ¿no? Por esta circunstancia. ¿Corremos ese riesgo en México o no? No, fíjate que esta es una gran ventaja y por eso es que tenemos ese tipo de cambio tan fuerte. Uh-huh. Nosotros como país tenemos un grado de inversión. Esto quiere decir que nos califican y además siempre hemos pagado todo lo que ha emitido el gobierno mexicano, nunca ha tenido problemas, siempre se ha pagado. Entonces, la situación del país, que nos da un grado de inversión, más todo lo que siempre ha pasado, que hemos sido muy buenos pagadores, nos hace que pidan prestado a otros países e inviertan en México, porque estamos muy bien calificados, somos un muy buen país, no tenemos problemas de guerras, no tenemos ningún problema. Como me lo planteas, sí, ¿no? Somos muy afortunados. Sí, naturalmente. Y además no hemos crecido lo suficiente. Sí hemos tenido los últimos, yo creo que 10 años, problemas en el crecimiento. Por eso es que la jefe del Ejecutivo está muy preocupada porque haya más inversión. Esto yo creo que se va a lograr poco a poco. El día que perdamos el grado de inversión, México ya será un desastre, pero eso no va a pasar, porque además pues, siempre hemos trabajado para ello y siempre hemos tenido gobiernos muy estables, pueden ser de izquierda, de derecha, del centro, de acá, pero siempre hemos tenido sobre todo un Banco de México independiente desde 1995 y esto nos da una gran ventaja sobre muchos. No nos podemos dar el lujo como país y creo que eso lo entiende el gobierno actual. Tú ahorita que hablabas de izquierda, de derecha, centro derecha, en fin. No, lo han creo que entendido muy bien. No puede haber en México un gobierno de izquierda radical o de izquierda, tipo Venezuela o Cuba. Entonces, no se puede. En México no se puede. Más que no se deba, no se puede. No podrían hacerlo. No aguantaría la presión porque México no está, siento yo que no está diseñado para eso. De manera natural, el gobierno tiene que manejarse de esta manera estable. Y si te das cuenta, creo yo que más que la ideología, se está manejando como si fuera de centro, por decirlo así, ¿no? No puedes cargar tanto los dados porque hay mucha presión externa, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y además los mismos internos, creo que nosotros mismos nos hemos dado cuenta, ya hemos sufrido, ¿no? Los que tenemos ya algunas canas,
que, ¿te acuerdas antes? Pues el gobierno de repente decía, pues es que no hay reservas y entonces, Hijo, pues hay que devaluar. Entonces venían esas devaluaciones. A partir de 1995 vino la autonomía de Banco de México, que fue una maravilla, y además ahora semanalmente vemos qué está pasando con las reservas. Es más, por ahí había pues algo que proponía, una propuesta de un subsecretario de Hacienda que decía, oye, ahora que está tan bajo, tan fuerte el peso y tan débil el dólar, pues deberíamos comprar más dólares para fortalecer nuestras reservas. Y esto nos ayudaría a no tener un tipo de cambio tan bajo, porque esto también nos pega. A los exportadores les pega mucho el tipo de cambio tan bajo. A los de turismo les afecta mucho, tenemos menos turismo, se vuelve más complicado atraer esto. Entonces, tener un tipo de cambio pues más acorde a lo que está pasando con el país nos conviene. Pero como platicábamos, pues en el pasado eso era terrible. El día de hoy, semana a semana, sabemos cómo están las reservas. fíjate que ahora siento, no sé, ¿te acuerdas que en esos sexenios, por ejemplo, de López Portillo para acá, Luis Echeverría para acá, híjole, cada que terminamos sexenio nos daba gusto, pero también era como la montaña rusa, ¿no? Te tenías que agarrar, fajar bien los pantalones porque sabías que vendía un trancazo y que iba a venir una devaluación o un incremento terrible. Era terrible. En el 82 vino otro fregadazo y con Miguel de la Madrid. Y 88 igual, y No, 94 igual. Era cada 6 años, como dices. El día de hoy, esto ya no pasa. no pasa. Por lo menos puedes tener la seguridad de poder comprar o invertir o decir, ¿sabes qué? Sí, me embarco con un crédito, porque eso es lo que te da la estabilidad. Así es. Es lo que te da la estabilidad. Tengo otra pregunta de las que aquí me formularon los amigos. ¿Qué pasa con las cuentas de ahorro en una crisis así? ¿Es segura, no es segura? Siguen igual, prácticamente. Si tú estás invirtiendo en un banco, estás asegurado con lo que antes era el FOBAPROA y ahora se llama, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, estás asegurado con un monto. Pero además, si estás invirtiendo en bancos fuertes, no estés invirtiendo en bancos. IPAP, ¿no? ¿No es el IPAP? No. Y el IPAP. IPAP, ¿no? Sí, Sí. se me iba la palabra. Si estás invirtiendo en un banco que está totalmente regulado por la Comisión Nacional Bancaria, no vas a tener ningún problema. Si estás invirtiendo por ejemplo, en una aseguradora, el día de hoy ya se puede invertir en una aseguradora, o estás invirtiendo en una casa de bolsa, todas están totalmente reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, todo está asegurado, todo está regulado, no vas a tener ninguna pérdida en este sentido. Oye, entonces, el sistema financiero mexicano está blindado contra este tipo de crisis, contra esta guerra y contra lo que pueda venir. Esperemos que no se ponga más complicado porque, bueno, va a sufrir este tipo de cosas. Yo creo que debemos estar más preocupados por la inteligencia artificial, cómo nos puede afectar en nuestro trabajo. Fíjate que realmente la inteligencia artificial es lo que va a hacer un cambio en el mundo. Yo creo que es comparable a lo que pasaba, por ejemplo, cuando la máquina de vapor estaba creciendo el mundo en ese entonces al 0.1%. ¿Esto qué quería decir? Que cada 100 años se duplicaba el ingreso en el mundo. El día de hoy vamos a ver un cambio de más o menos puede crecer con inteligencia artificial el Producto Interno Bruto, y eso que ya estamos hablando de otras bases, pero yo creo que puede crecer alrededor de un 8 al 10% anual, o sea, nos va a requerir menos de 5 a 7 años para duplicar el ingreso en todo el mundo. Parece que es algo que parece un sueño, pero va a ser realidad. El señor Elon Musk dice que vamos a vivir en un mundo en que ya nadie va a trabajar. Creo que es una exageración, tendremos que trabajar, seremos muy productivos. Pero, por ejemplo, una búsqueda en Google y una búsqueda en ChatGPT, ¿qué genera? 20 veces más
energía gasta el ChatGPT que el Google. ¿Por qué? Porque se va a distintas bases, Ajá. acumula toda esta información y entonces la procesa. Pero entonces lo que debemos estar preocupados es mucho por la energía. Vamos a requerir mucha energía para procesar esos datos, mucha energía para guardar esos datos, pero sobre todo para enfriar todos estos procesadores de datos y de bases de datos. Qué interesante, porque pareciera que no, pero eso genera el consumo de energía. Y para Así es. producir energía, obviamente necesitamos de estos recursos naturales como el petróleo. Entonces va una cosa connotada con la otra, ¿no? Y esto nos va a hacer también un cambio el día de hoy. Si vemos que el petróleo también empieza a subir tanto, va a haber otra vez inversión en energía nuclear, que ya se había como olvidado. Es una buena fuente de energía y además bastante barata. Y si se sabe manejar bien, bastante segura. Entonces, empieza a haber como un cambio en los paradigmas mundiales, ¿no? Vamos a regresar. Petróleo siempre ha sido importante, vemos que es importante hasta para fertilizantes, no solo energía, tenemos ya buenas fuentes de energía, pero también vamos a regresar a esas energías limpias que hace 5 o 7 años estaban muy en boga y ahorita después con Trump y que quiso, pues que fue financiado por petroleros, pues naturalmente él quiso regresar al petróleo. Y los petroleros están felices porque el día de hoy el petróleo está 30-40% más alto su precio. Lo lamento por el que había dicho aquí en México que pues ya el petróleo estaba obsoleto, pues ahora que se lo expliquen allá a Irán, a ver si es cierto, Sí, ¿no? no, creo que el petróleo todavía tiene una muy buena vida porque no solo se saca energía de él, sino también hay muchas otras cosas que Pues se todos los productos que vemos alrededor, si no, ¿cómo, no? Sí, sí, entonces es importante hasta para producir plásticos, para producir, como dije, fertilizantes, para producir muchas otras cosas, por ejemplo, benceno y todo lo derivado del benceno, hasta como para fuente de carbono es muy, muy importante, pues es la principal fuente de carbono en el mundo, ¿no? Oye, mi querido Alejandro, lo que ha subido mucho, que no es necesario que vaya con la paridad peso-dólar, es el oro. Se ha elevado enormemente, ¿no? Entonces muchos dicen que sí es conveniente invertir en oro, y si en oro digital o en oro físico. Esta es una gran pregunta. Fíjate que el oro sí ha tenido un incremento muy, muy grande y además ha tenido un incremento muy, muy grande pues, con respecto. Lo que pasa es que el oro está mucho en concordancia con el dólar. Cuando el dólar se vuelve débil, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha vuelto débil? Porque Estados Unidos lo ha hecho a propósito. Lo que quiere es hacer a Estados Unidos más fuerte. Nada más que ahí se equivoca Trump en este sentido. Las exportaciones de Estados Unidos no son dependientes del tipo de cambio. Ok. Porque ellos procesan mucho, ellos lo que hacen mucho es tecnología y la tecnología no es tan susceptible al tipo de cambio. Nosotros, por ejemplo, sí dependemos mucho más del tipo de cambio. Nuestras exportaciones sí tienen que ver mucho con tipo de cambio, las no petroleras. Entonces, Trump lo que ha querido hacer a Estados Unidos muy, pues como eficiente en el mundo, volver a tener, pero es muy difícil que ellos hagan coches muy buenos porque hace mucho que los hacen fuera, los hace Brasil, los hace México, los hacen los chinos, los mismos chinos hasta en Estados Unidos hacen coches. Geely es el dueño de Volvo, Volvo tiene una fábrica en Estados Unidos, los canadienses también hacen coches. Entonces, Estados Unidos ha tratado de bajar su tipo de cambio para hacerse un buen exportador, pero no es por ahí por donde va. Ellos no dependen tanto del tipo de cambio. Lo que quieren también bajar son sus tasas de interés. Las tasas de interés no se bajan por decreto, se bajan por el que el mercado las exige, por si hay demanda o no. Entonces, el que el dólar esté en estos niveles no lo hace competitivo y esto causa problemas. Al tener un dólar tan débil, el oro se vuelve fuerte.
Entonces es impresionante. Por ejemplo, el rendimiento que dio el dólar en el año 2025 fue del 66%, cuando se devaluó el dólar solo el 10%. Entonces sí hay ahí alguna apreciación muy fuerte porque China compró mucho oro para todo esto. ¿Cómo hay que invertir en dólar, en el oro? Es una buena inversión, ha sido más rentable todavía la plata que el oro, pero como dices, bueno, ¿y qué? Compramos oro y lo guardamos, es muy complicado guardar oro. ¿Por qué? Porque te lo pueden robar. Necesitas una bodega especial, pero sí hay formas de invertir en oro que sea sobre todo financiero. Hay unos ETFs, se llaman, que están relacionados con el oro y estos ¿Ese se es el digital? no de manera digital, yo creo que Ajá. hay que hacerlo a través yo no lo haría de manera digital porque hay mucho fraude ahí, sino con Ok. una empresa seria. Ahí también yo asesoro en todo esto. Estuve en Cancún y un amigo pues me decía, oye, es que el oro es una maravilla, ¿cómo lo invierto? Pues yo le dije cómo invertir y tuvo parte de esas utilidades del 66%. Ya en el 24 había dado 20% de utilidad del oro, más sumado al 17% de la devaluación del peso que hubo en el 2024. Entonces tuvo más o menos utilidades del 40%. Oye, pero a ver, aquí, y porque se diversifica en esto, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de oro? Me refiero, voy y compro cadenas, No, pulseras, ese es el que no hay que comprar porque ese es muy complicado. ok, Porque o además te van a. lingote, o qué, lingote, No, también ahí vas a necesitar una bodega. No, hay instrumentos financieros que están ligados sí, al oro. perfecto. Esto es lo que hay ¿Te que hacer. acuerdas que antes la gente compraba centenarios? Sí, 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 y sigue siendo buena opción, pero hay que tener dónde guardarlos, ¿no? Y además es muy fácil que te los roben. Yo me Sí. acuerdo que en mi casa estaban en la caja fuerte, alguien abrió la caja fuerte y se los llevó. Alguien que sabía la combinación, entonces, y no, ese es muy mal. Hay que hacerlo en instrumentos financieros. En instrumentos financieros que están ligados al oro, 100%. No te cuesta el almacenarlos, es de una forma segura y además lo puedes hacer de buena forma. Dentro de una estrategia de diversificación, no nos vayamos a un solo instrumento. Si nos vamos a un solo instrumento, corremos muchos riesgos. Nos puede Es- ir muy bien, pero también nos puede ir muy mal. y ahí está, ahí entra Alejandro con su asesoría. Eso es Ahí lo es importante. donde realmente los 38 años que llevo en todo este medio es donde realmente nos puede servir mucho todo esto, ¿no? Eso está muy bien, o sea, porque hay gente que de repente tiene una lanita por ahí y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto, no? Que a lo mejor no la ocupa y dices, bueno, a ver, quisiera yo que me pudiera rendir. Bueno, pues asesórate aquí con Alejandro Cueva y te va a dar la mejor opción de dónde puede hacer crecer tu dinero a un plazo. Oye, mi querido Alejandro, ¿y cómo ves lo de las tarjetas de crédito ahorita? Me refiero, por ejemplo, los que tienen deudas en la tarjeta de crédito, ¿les recomiendas que hagan el esfuerzo de pagarlas ya porque se avecina a lo mejor que se incrementen las tasas de interés? O, Mira, yo creo que siempre es buena estrategia no tener deuda en la tarjeta de crédito. Hay ok, veces que no se puede más que de otra, ¿no? ajá, No estoy recibiendo los suficientes ingresos y tengo que hacerlo. Siempre es bueno estar liquidando las tarjetas de crédito porque, bueno, hay unas que tienen por ahí tasas del 80 y 90%. Esto quiere decir que en un año vamos a pagar más del 100%, porque son tasas que te calculan a 20, 30 días. Va a estar pagando más del doble, nada más en intereses. Trata de liquidar esto. Sí, deuda ahí que sale carísimo estar en todo esto, ¿no? Entonces, sí, mi asesoría ahí es paga todo lo que debas en tarjeta de crédito y utiliza tu tarjeta como, pues nada más diferirlo 30 días, no más. no más. Ahora, Sí, por ejemplo, porque me planteaban, oye, como si yo fuera el asesor, pero es que me pidieron que te planteara yo esto a ti. Por ejemplo, sí, a ver, ¿qué? Me decía, yo debo una tarjeta de crédito y quiero liquidarla, pero obviamente no tengo ahorita el dinero, pero tengo
puedo hacer un préstamo, y estamos hablando de cantidades cortas, Sí, pero sí. de repente me decían, yo debo 8,000 pesos en una tarjeta y 2,000 pesos en otra pero ya quiero cerrarlas porque me están comiendo el interés y cada Sí. mes y sube, ¿no? Entonces me ofrecen un crédito de 12,000 pesos, pago 2,000 pesos de interés por esos 12,000, pero ya con eso liquido las tarjetas y me queda establecido los 2,000 pesos de interés que ya no me va a variar. ¿Será bueno o no será bueno? Yo dije, híjole, me dice, porque la tarjeta sube y sube, ¿no? Y cada mes sube. Entonces ya con esto, pues a final de cuentas dice, bueno, voy a pagar 2,000 pesos de interés, pero ya eso ya es fijo y con esos 12 yo liquido las tarjetas y ya salgo. Y en 6 meses liquido este crédito de 12,000 pesos, tengo que pagar 2,000 pesos, 2,300 me dijo, mensual, y creo que me siento alivianado. Y me dijo, pregunta a ver si es buena la propuesta. Yo creo que es buena. Si es 6 meses acabas liquidando todas las tarjetas, va a ser una maravilla. Y quédate con las tarjetas, pero quédate para financiar nada más 30 días. No adquieras ya después nueva deuda. O sea, gasto 1,000 porque tengo 1,000. Nada más los voy a pagar en un mes. Sí, Esa que, es una maravilla. sirva para pagar los servicios, ¿no? Con esto pago mi teléfono, la pago la luz. Para viajes, una maravilla las tarjetas de crédito, porque no llevas efectivo. Y ya con eso pagas, ya sabes que no te tienes que salir haces tu cálculo, ¿cuánto me voy a gastar en las vacaciones? 20,000 pesos, ¿no? 30,000 pesos en estas vacaciones, va. Y nada más. Hace 2 años hice un viaje a Europa y fue impresionante. Nunca conocí la moneda, nunca vi un solo billete. Todo lo pagué con tarjeta de crédito. Y como ahora ya aceptan la Visa Mastercard en todos lados, ¿no? Es una maravilla, tal cual. Entonces fue una maravilla. Conserven las tarjetas, pero hay que saberlas. Ahora, si usted tiene dificultad o dices, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor manera de poder manejar una tarjeta de crédito? Échenle un grito a Alejandro. Alejandro te va a poder decir, ¿sabes qué? A ver, mira, manéjalas así, ¿cuáles tienes? Así, así, así. Porque hay gente que tiene, pues ya sabes, la Premium, la Oro, la Diamante, la no sé qué, la no sé cuándo. Bueno, sácale, porque hasta eso se puede, sacarle provecho a la tarjeta. Hay que saberlas manejar, ¿no? Y es una maravilla, porque sí, realmente nos pueden sacar adelante en situaciones complicadas y además nos ayudan a tener control de nuestro dinero, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo te comparto algo personal, ¿no? Ahora sí, no quiero parecer como aquel que decía que nada más trae 200 pesos en el bolsillo, pero yo nada más traigo 100 pesos siempre en efectivo, porque todo lo pago con tarjeta. O sea, Sí, a mí me funciona mucho así. Es una maravilla. De repente también hay que traer dinero, porque sí, a mí me pasa que yo ni los 100 pesos a veces traigo. Entonces, págale al que te estaciona el coche y eso hay que Y ahí se va, ¿no? Ajá. Pero sí es una maravilla porque además si te roban 100 pesos, como dices, ya no te roban más, ¿no? Exactamente, más que nada por eso. eso. Te robaban 5,000 pesos o unas cantidades enormes, ¿no? El día de hoy hay que tener cuidado de los fraudes cibernéticos, que son otros, pero bueno, ese ya es otro tema. Ya ese es otro tema en donde tú también puedes asesorarlos para poder asegurarse de este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí, la tarjeta de crédito se vuelve una comodidad porque no andas trayendo tanto dinero, ¿no? Entonces puedes ir a comer a algún lado, pagas con tu tarjeta, siempre y cuando mantengas el control de tu consumo, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, puedo pagar, hasta se puede uno sentar a hacer números, a ver, ¿cuánto puedo gastar este mes? 10,000 pesos, bueno, más o menos ahí llevas tu cuenta. Ya fui a comer, me gasté 1,000 pesos, fui al cine, me gasté 600, ya llevo 1,600, me quedan 8,000 y tanto para poder gastar, y así va uno durante el mes. Dices, oye, ya me quedan 300, hasta aquí puedo gastar. Punto. Y es una maravilla, así lo podemos llevar más, tenemos mejor control con las tarjetas de crédito que si lo tenemos en efectivo, porque después ya no nos acordamos y cuánto gasté. Entonces esto va a ser una maravilla. ¿Te acuerdas del gasto hormiga? Tú me decías eso, ¿no? Pasas y te compras un chocolate, el periódico, la boleada de los zapatos, una agüita, el no sé qué, y al final del día, tú dices, la mecha, 20 pesos en esto, 50 pesos del otro, 80 en esto, 35 de la boleada, oye, ¿en qué me gasté 600 pesos hoy? 600, ¿eh? Sí, sí.
pero Sí, a son, veces eso pasa, ¿no? pero porque en poquitos, ¿no? En poquitos. Tiene uno que fijarse muy bien en lo que gasta uno, porque el gasto hormiga es tremendo, ¿no? Sí, Tremendo. sí. Y bueno, pues a la parte que nos habías dicho, fíjate que yo tengo planes para todo tipo de personas que quieran ahorrar. A lo mejor hay alguien que todavía no tiene un patrimonio. Oye, pero puede ahorrar 3,000 pesos mensuales, 5,000 pesos mensuales. Oye, vamos viendo a ver cómo puedes hacer un patrimonio con esos 3,000, 5,000 pesos mensuales. ¿A cuánto tiempo lo debemos invertir? ¿En dónde lo debemos invertir? Porque a lo mejor dices, oye, con 3,000 pesos no me alcanza para nada para la inversión. Yo tengo cómo. Ahí Yo te está. digo cómo. Oye, a lo mejor dices, oye, yo tengo 300,000 pesos. Quiero ganar más que en el banco. Yo te digo cómo. Y así, usando eso, vamos a usar el mediano plazo y vamos a usar la diversificación, que no todo esté en lo mismo porque tu riesgo es muy alto. Oye, yo tengo 10 millones de pesos. Oye, yo te digo qué hacer con esos 10 millones de pesos. Oye, a lo mejor yo tengo $1,000,000. También tengo opciones para ti. Muchas de estas son deducibles de impuestos. Hasta vas a pagar menos impuestos. La cuestión es Hay no una tener el dinero. diversificación grande, ¿no? El error es tener el dinero ahí. Sí, y además hay que planearlo, ¿no? Como decía ahí mucho, oye, ¿hacia dónde quieres ir? Pues no importa hacia dónde, ¿no? Con tal de ir, no, hay que saber hacia dónde quiere uno ir. ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿Qué quieres tener? Vamos a planear, vamos a sentarnos, yo te ayudo a hacer tu plan de vida financiero y hacia dónde quieres ir, en cuánto tiempo lo podemos lograr y de forma segura. Yo trato con las empresas más grandes de México, una de las más grandes del mundo, que está aquí, con esos hacemos. No vas a arriesgar tu dinero con esos que te dicen que vas a ganar 30% en un mes. No, esos son fraudes. Yo trato con gente seria y además, como lo mencioné, llevo 38 años en el mercado. No voy a... Nuevamente, ¿dónde te pueden encontrar, mi querido Alejandro? Te doy mi teléfono, creo que ahí pueden comunicarse y va a ser una maravilla, 55 12 24 7169 y en la página de internet que es www.decisionsegura.com. Ahí estoy y tenemos una página ahí para que vean qué es lo que hacemos, con quiénes trabajamos, cómo le hacemos y además de todo tipo, desde 3,000 pesos mensuales hasta 10 millones de dólares si los tienes. Perfecto. Alejandro, no sabes cuánto te agradezco el que hayas aceptado esta entrevista, el que nos hayas orientado en estos temas que parecieran básicos, pero que da mucho temor contigo, y creo que lo pueden notar los amigos que nos acompañan, nos das certidumbre y nos das tranquilidad. Creo que de eso se trata las asesorías, de darte tranquilidad económica. No, pues Efraín, siempre es un gusto estar contigo y a través de la Asociación Nacional de Locutores de México es un gran placer y siempre estamos listos aquí para ayudar a la gente en tiempos difíciles como estos, muy interesantes, o en tiempos normales donde siempre estaremos más preocupados sobre otras cosas del día a día, pero siempre ayudando a la gente y tratando de que tengan los beneficios más grandes posibles, sobre todo con gente que ya tiene mucha experiencia en esto. Gracias, mi querido Alejandro, y espero tenerte pronto nuevamente en este espacio. Efraín, muchas gracias y saludos a tu teleauditorio. Hasta la próxima, muchas gracias. Y bueno, pues amigos del auditorio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ya pueden más o menos tener un panorama de lo que, bueno, se avecina, pero ¿saben qué? Hasta a mí me da tranquilidad escuchar a Alejandro, y que de un momento dado, si tienes a lo mejor un ahorrito, un dinero por ahí en el banco y dices, oye, ¿qué puedo hacer con esta lana? Pues bueno, hay que preguntarle a Alejandro, oye, ¿cuánto me cobras por la asesoría, no? ¿Cuánto puedes cobrar por esta asesoría de cómo invertir mi dinero? Es algo también relativo, ¿eh? No crean que, pues si te está diciendo que con 3,000 pesos puedes hacer algo,
bueno, pues ya más o menos sabes cuánto le puedes pagar por la asesoría, ¿no? No, no es caro, a veces nos da más miedo preguntar o aventarnos a hacer algo así. Hay que traer a las grandes ligas, anímense, muchísimas gracias, quiero agradecerle mucho a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, la maestra Rosalía Bon, por prestarnos los estudios aquí, que siempre nos arropa, la maestra, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Alejandro Roa, hoy que está aquí en los controles, muchas gracias a Alex, a Isabel Hernández en la coordinación, y sobre todo a usted, dele like, dele compartir, espero que le haya gustado este programa aquí con Efraín Acosta, lo espero en la próxima emisión.